Guillermo, con este solete, ¿sabes de lo que tengo yo ganas? Dime. De irme a Valencia. ¿Y por qué quieres ir? Porque me apetece una horchata, me ha dado antojo. Ah, pero eso te lo hago yo aquí en un momentito. Vamos y te la hago. Venga, genial. No me has querido llevar a Valencia, pero me has engañado. No, vamos a hacer una rica horchata aquí rapidito. ¿Qué necesita la horchata, Guillermo? Chufa de Valencia, un tubérculo maravilloso, agua y azúcar. Pero si solo lleva agua, azúcar y la chufa, ¿por qué hay más cosas? Hay que acompañarla con un rico fartón. Qué bien me conoces, Guillermo. Pues nada, ¿qué llevan los fartons? Mira, vamos a añadirle huevo, azúcar, agua, sal, aceite de girasol, harina y levadura. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Qué tenemos que hacer con esto? A lavarla. Venga, Guillermo, a ver, que te ayudo yo. Venga, termina de echarlo. ¿Y tú qué vas haciendo? A ver. Y yo a echarle agua que hay Venga, que lavarla. Hay que ir lavándola. ¿Le echo toda? Toda. Vale. Al spa de la chufa. Y ya está. Ahora la dejamos aquí dando vueltas. Dando vueltas. Y ahora, María, a sacar la chufa. Guillermo, pues esto ya está. Pues ahora a subirlo arriba. ¿Ahí arriba? Sí. Ahora hay que ir hidratando lo que es la chufa. Tenemos la pulpa, se va añadiendo el agua poco a poco y vas añadiendo lo que es todo el extracto de la horchata. Podemos seguir haciendo otras cosas. ¿Cómo qué? Los fartón. María, me tienes que ayudar. Venga, ¿cómo me empezamos? pasas el agua y la levadura. Agua y levadura. Lo tenemos deshecho y la harina. Oye, Guillermo, ¿y desde cuándo lleváis haciendo esto? Desde 1975, que lo trajo mi padre a la tienda. Él se levantaba muy pronto, iba a Valencia, aprendía cómo se hacía la horchata y luego se venía a seguir fabricando a Madrid. Y ahora mismo somos los únicos horchateros que tenemos denominación de origen Chufa de Valencia aquí en Madrid. Vamos a meterlo en la amasadora y le iremos añadiendo el resto de cosas. Vamos a darle la forma. Vamos a hacer un canutillo. ¿Y qué hacemos con este canutillo? Pues a que fermente. ¿Cuánto tiempo? 3 a 4 horas. Pues nada, vamos a seguir formando canutillos, ¿no? Vamos a ello. Toma, María, un vaso de horchata recién hecha. Recién hecha. Oye, por cierto, Guillermo, ¿qué de dónde viene el nombre de horchata? Bueno, según dice la leyenda, el rey Jaime I, cuando llegó a Valencia, una chica le dio a beber una bebida dulce y fría. Le gustó tantísimo que preguntó qué era. Y la chica le dijo que era leche de chufa. Y el rey dijo, esto no es leche, esto es oro, chata. Pues nada, vamos a ponernos como el rey Jaime I. Y ahora lo único que te falta es llevarme a la Malvarrosa, Guillermo. Allí nos vamos.